comité organizador de este seminario haber aceptado esta comunicación, a la profesora Alba Nogueira y a Andrei Quintia. Bueno, esta comunicación viene al hilo de lo que ha hablado la profesora Carmen de Guerrero Manso. Creo que llegamos al mismo puerto, pero partimos de bases o conceptos diferentes, como cuando el profesor de matemáticas te pedía el resultado. Había algunos que te pedían el resultado y otros que te pedían cómo llegabas a ese resultado. Pues en mi caso no es que discrepe con lo que haya dicho la profesora, pero sí es cierto que lo bonito de estas cosas es que nos enriquecemos y lo veo desde otro punto de vista. La comunicación que he presentado a este seminario lleva por título El conflicto entre la vivienda vacacional y la vivienda residencial, la vía urbanística como solución. A los efectos de esta presentación, la vivienda vacacional engloba viviendas cedidas temporalmente con fines de alojamiento turístico con independencia de la tipología edificatoria, porque como bien saben la competencia en turismo es autonómica y dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, como bien ha expuesto la profesora de Guerrero Manso, el concepto es diferente, pero todas la definen en este sentido. Todos conocemos en mayor o menor medida estos conflictos que giran en torno a la vivienda vacacional, pero en este seminario a mí me interesa destacar los conflictos de orden social, esto es el ruido, problemas de convivencia, la gentrificación y la escasez de suelo para vivienda. Es fácil identificar estos conflictos con ejemplos. Así, por un lado, tenemos a las personas que sufren la vivienda vacacional de manera directa. Por ejemplo, la persona que vive en la cuarta planta de un edificio residencial, y en ese edificio han destinado la quinta planta a una actividad turística. Por otro lado, tenemos a esas personas que explotan las viviendas y que sacan un beneficio de las mismas. Además, en este escenario identificamos a la ciudadanía en general, que sufre el cambio de modelo de su ciudad, así como la subida de los precios del alquiler de larga duración como consecuencia de la escasez de vivienda, lo que provoca en algunos casos que tengan que abandonar el centro de las ciudades e irse a las afueras, lo que ya se ha hablado hoy aquí sobre la gentrificación. Pues bien, estos conflictos trasladados al ámbito urbanístico evidencian un supuesto de incompatibilidad de usos, uso residencial, turístico o como lo quieran llamar, porque efectivamente los usos no están establecidos en la legislación y depende del planeamiento, lo llamará hotelerio, terciario o demás. Entonces hay o un supuesto de incompatibilidad de estos usos o una falta de equilibrio entre los mismos que precisan de una intervención municipal. ¿Por qué o cómo se ha llegado a esta situación? Las normas reguladoras de la vivienda vacacional, desde las estatales, la Orden de 1967, como el Real Decreto del año 1982, así como las primeras normas autonómicas, se dedicaron fundamentalmente a regular la actividad en sí, es decir, requisitos de calidad, régimen de explotación, derechos de los consumidores, pero dejaron a un lado el impacto que esta actividad supone sobre el territorio. Algunas normas autonómicas más recientes, como ya se ha nombrado, como es el caso de Galicia o Canarias, no solo regulan la actividad en sí, sino también contienen alguna referencia urbanística. En el caso de Galicia se establece que las viviendas vacacionales estarán situadas en suelo de uso residencial y en el caso de Canarias se prohíbe que la vivienda vacacional se sitúe en suelo turístico, lo que indirectamente provoca que la vivienda vacacional se tenga que situar en suelo de uso residencial. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene la discrepancia, que urbanísticamente se trata la vivienda vacacional como si fuera una forma más de explotación de la propiedad privada. Y la realidad es que es una nueva tipología de establecimiento turístico, pero no es porque lo diga yo, es porque así lo establecen las normas turísticas. Como tal, creemos que tras esa vivienda vacacional el uso urbanístico que debería haber es el uso turístico o, en su caso, un suelo cuyo uso principal sea compatible con el uso turístico. La clave se encuentra, como se ha apuntado, en la compatibilidad entre ambos usos.
En el intento de ordenar esta actividad desde el punto de vista territorial y en aras de resolver estos conflictos, los ayuntamientos, en algunos casos habilitados directamente por la normativa turística y en otros acogiéndose a la competencia en urbanismo, han regulado la vivienda vacacional a través de diferentes instrumentos, en algunos casos a través de planeamiento especial, en otros a través de ordenanzas o en otros a través de modificaciones puntuales de planeamientos ya existentes. Pero todos tienen un denominador común y es que zonifican y prohíben la vivienda vacacional en centros urbanos o zonas saturadas y establecen limitaciones o restricciones tales como exigir que la vivienda vacacional se sitúe en una determinada tipología edificatoria o en las primeras plantas o en plantas con acceso independiente. La intervención de los ayuntamientos se justifica en la protección del medio ambiente, tal y como se ha apuntado, en el derecho al descanso de los vecinos, en la necesidad de preservar el uso residencial, así como en la evasión de los procesos de gentrificación. El argumento de los ruidos o la convivencia, si bien es importante, creemos que no puede ser suficiente para intervenir esta actividad, pues como se sabe, la Administración debe intervenir aquellas actividades que causen perjuicios al interés general. Las relaciones de vecindad, si bien afectan a terceros, no tienen en principio trascendencia pública. El argumento clave, que también se anotó, está en el deber que tiene la Administración de garantizar el suelo de uso residencial, suelo que está al servicio del derecho a una vivienda digna. Ahora bien, se ha de tener en cuenta que el legislador también exige a los poderes públicos la obligación de compatibilizar el uso residencial con todos aquellos usos que contribuyan a la cohesión y a la integración social, así como con aquellos usos que no sean incompatibles con el mismo. Para las autoridades de la competencia y para las asociaciones o grupos favorables a estas viviendas, las restricciones llevadas a cabo por los municipios son contrarias a la libre competencia y a la libertad de establecimiento. Estas autoridades proponen como solución que sean las comunidades de propietarios las que decidan si la actividad puede llevarse a cabo o no en una determinada edificación. Esto creemos que puede resolver los conflictos de convivencia de una edificación concreta, pero no resolverá la cuestión de la gentrificación, así como la protección del entorno urbano, el modelo de ciudad y el uso residencial. Al contrario de que las autoridades de la competencia, creemos que la protección del entorno urbano, esto es elegir el modelo de ciudad, y objetivos de política social, como garantizar el descanso de los vecinos, la vivienda digna y el uso residencial, son razones imperiosas de interés general que justifican que los ayuntamientos adopten estas medidas urbanísticas. Ahora bien, es necesario que las mismas sean proporcionadas en el sentido que apunta el derecho de la Unión Europea. Esto es, que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que se persigue, que no vayan más allá de lo necesario para conseguirlo y que no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas. La zonificación utilizada por algunos municipios y algunas determinaciones exigidas para implantar la vivienda vacacional no son, a nuestro parecer, proporcionadas. Así, por ejemplo, prohibir la vivienda vacacional en el centro, esgrimiendo el derecho al descanso de los vecinos y la vivienda digna, y permitirla de manera mucho más flexible en otras zonas de la periferia, no es proporcionado. ¿Acaso el vecino de la periferia tiene menos derecho al descanso o a la vivienda digna que el del centro? Creemos que esta zonificación debe basarse en criterios objetivos tales como densidad de población, capacidad de carga, dotaciones, equipamientos, etc. La clave de esta regulación pasa por conciliar los intereses enfrentados, por un lado los económicos y por otro lado los individuales, así como en compatibilizar el uso residencial y el turístico. En ningún caso la defensa del uso residencial y la vivienda digna puede esconder la protección de los operadores turísticos instalados. Del mismo modo, la libre competencia no puede ser el pretexto para vaciar el contenido de la potestad planificadora en cuanto persigue equilibrar los intereses públicos y privados en juego. Es necesario encontrar el equilibrio y reconocemos la complejidad en su búsqueda. Lo que es evidente es que la implantación de esta actividad no puede hacerse al margen del planeamiento. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias Alba y Andrei por haber aceptado la comunicación. La comunicación tiene un título largo que, con vuestro permiso, no os voy a leer, os voy a contar sobre qué trata y voy a intentar hacerlo de la manera más breve posible. Vamos a ver, en muchas ocasiones se escucha eso de el derecho a la vivienda, ¿no? En reiteradas ocasiones se ha dicho, incluso en esta sesión, y como todos sabéis, el derecho a la vivienda en el caso de España se encuentra constitucionalmente reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que está dentro del capítulo 3, es decir, es un derecho no tutelable en amparo, ni ordinario ni constitucional, es un derecho cuyo contenido esencial no está asegurado frente a la ley, pero sin embargo es un derecho recogido en una norma constitucional que por tanto debería poder servir como parámetro del control de la constitucionalidad de otras normas. Pero para que esto ocurra hace falta que deje de ser un derecho vago o evanescente, porque cuando se pregunta, bueno, ¿y qué es el derecho a la vivienda? Bueno, pues nadie dice nada, nadie sabe nada, nadie especifica, el tribunal no se pronuncia. Entonces, bueno, esta comunicación pretende ser una aportación muy pequeñita en ese sentido, en el sentido de contribuir a definir o delimitar cuál es ese contenido del derecho a la vivienda, y lo voy a hacer a través de un dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, un dictamen reciente, en el caso Mohamed Ben Yassia y Nahuel Bellini contra España, en el que España es condenada por segunda vez. Bueno, condenada es una manera de hablar, tratándose de un dictamen, pero es condenada por segunda vez por vulneración del derecho a una vivienda digna reconocido en el pacto. Entonces, bueno, yo os voy a contar ahora muy brevemente cuáles son los hechos y después voy a entrar en lo que sería la construcción doctrinal del derecho que hace el comité, ¿de acuerdo? Los hechos supongo que son conocidos por todos y por todas. Una familia de 4 miembros vive en una habitación de Madrid, la pareja y sus 2 hijos. Son personas en riesgo de exclusión social, que atraviesan muchas dificultades económicas. Llega un momento en que no tienen ningún tipo de recurso, no pueden pagar el alquiler. Ese momento coincide con casi con el momento de la expiración del contrato. La arrendadora dice que no renueva el contrato y entonces ellos se ven en una situación en la que no tienen a dónde irse, no tienen ingresos y dicen que no se van. Se inicia un procedimiento judicial muy largo. Y el procedimiento judicial, que insisto es muy largo, culmina con que se los desahucia, se los expulsa del piso. Estas personas recaen durante 10 días en una unidad de estancias breves del SAMUR Social de Madrid, pero a los 10 días las autoridades los invitan a marcharse y entonces pues se ven obligados a dormir en la calle durante una serie de días, bueno, no en la calle, en el coche familiar, durante una serie de días con sus hijos hasta que un conocido los aloja, ¿no? Entonces, estas personas que naturalmente se defendieron en juicio, decidieron llevar el caso hasta el final. Entonces, bueno, trataron de plantear un recurso de amparo, naturalmente sin éxito porque no es un derecho tutelable en amparo. Solicitaron medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también sin éxito porque no es un derecho que esté reconocido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces llegaron a este comité y el comité falla a favor de ellos. Entonces yo os voy a contar ahora muy brevemente cuál es el contenido del derecho que este comité desarrolla y que en un ejercicio de lo que yo llamo ciencia ficción constitucional me gustaría que en algún momento llegara a ser relevante para oponerse a la lógica que tú comentabas antes, Alba, la lógica de que además de haber derechos de los consumidores, pues hay un derecho a la vivienda y hay, pues en su caso, derechos medioambientales. Entonces este es un esfuerzo por dotar de contenido dogmático a ese derecho. Bueno, vamos a ver. El comité habla en todo momento de, digamos, utiliza como sinónimo del derecho el deber estatal de protección de los inquilinos, ¿de acuerdo? Asimila el derecho a la vivienda con el deber estatal de protección de los inquilinos, que implica 2 cosas. Implica que como es un deber estatal, tiene como destinatario al Estado, el Estado tiene entonces la obligación primero de abstenerse de cualquier injerencia que perturbe el disfrute de la vivienda. ¿Vale? Esta sería una primera nota que, bueno, es más o menos intuitiva. El Estado no se puede inmiscuir en el disfrute legítimo, pero aparte de esta actividad, digamos, abstencionista, hay una actividad prestacional, que sería la otra faceta, ¿no? Y a su vez esta actividad prestacional está desglosada en 2 notas diferentes. La primera es
la obligación estatal de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia o, en este caso, del disfrute de la vivienda. Es decir, cuando una persona ya posee una vivienda y vive en ella, el Estado tiene la obligación de garantizar a esta persona que no va a ser sometida a hostigamientos, amenazas o a un desahucio ilegal, ¿sí? Y bueno, esto nos resulta intuitivo, o sea, esto no tiene nada de raro, pues para eso están los tribunales ordinarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o quien corresponda, ¿no? Bien, esta primera vertiente del derecho es intuitiva y está conectada además a una serie de garantías procesales, ¿sí? ¿Por qué aparece este problema de las garantías procesales? Porque el comité se da cuenta de que puede haber desahucios que estén justificados. Entonces, lo que hace es delimitar en qué casos los desahucios pueden estar justificados. Entonces, bueno, exige que, entre otras garantías, os lo voy a leer literalmente, pues el desahucio, vamos a ver, respete el principio de la dignidad humana, respete los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad y además respete otras garantías procesales como pueden ser que la medida esté prevista por ley, que sea el último recurso, que los afectados hayan tenido acceso a un recurso judicial efectivo, que hayan sido oídos por las autoridades y que no haya medidas menos gravosas y además que no se violen otros derechos del pacto, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual abre la vía a que se incluyan. Pero bueno, suponiendo que el desahucio sea legal, el derecho en esta su vertiente prestacional tiene, junto a la garantía de la seguridad jurídica de la tenencia, otra dimensión, que es la dimensión una dimensión también prestacional que el tribunal formula de la siguiente manera. Dice, en particular, considerando 15.2, los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda. Dice así, no dice más, y un poquito más adelante matiza, añadiendo, los estados parte, en este caso, deberán adoptar todas las medidas necesarias para que, en lo posible, se les proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas. O sea, digamos, establece una obligación de resultado, no especifica muy bien cuáles son las medidas que hay que adoptar, pone un ejemplo, pero establece una clara obligación de resultado y, para reforzarla, y esto es lo que a mí me parece interesante, incluye justo a continuación un considerando en el que dice: y para esto los Estados partes deberán tomar todas las medidas necesarias hasta el máximo de sus recursos disponibles. Claro, que el comité tenga que decir eso es ilustrativo, porque nadie discute que para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia, que podría ser un derecho tradicional, el Estado tiene que dedicar todos los recursos disponibles hasta el máximo de su capacidad. Lo novedoso es que en este caso el comité dice, bueno, es que también en este caso, si el desahucio es legítimo, hace falta dedicar todos los recursos posibles, ¿no? ¿Por qué dice esto? Y ya con esto concluyo, que me mandan concluir. Claro, lo dice porque el caso que aquí se dirimió se debe, entre otras cosas, a que justamente por esas fechas el Ayuntamiento de Madrid vendió a un fondo de inversión casi 3.000 viviendas que en principio estaban destinadas a ser viviendas sociales. Las vendió por motivos de estabilidad presupuestaria. Entonces, claro, el comité se mete aquí. Entonces, de algún modo revela un punto interesante, que es que sí, que la construcción doctrinal de este derecho es importante, pero habría que ver hasta qué punto los tribunales, en su caso, algún día el Tribunal Constitucional está facultado, tiene competencia para llegar a meterse tanto en un tema que al final puede llevar a contravenir el dogma o el principio de soberanía presupuestaria del Parlamento o el que corresponda, ¿no? Bueno, yo con esto termino, os doy las gracias por haberme escuchado y quedo abierto a preguntas y comentarios. Hemos hemos seguido esta interesante sesión y primero dar las gracias a los organizadores y la posibilidad de aportar y de aprender tanto como estamos aprendiendo en este foro. Y bueno, va en conexión con muchas de las cosas que se han dicho ya aquí, tanto en la sesión de la mañana como en la sesión de la tarde.
La preocupación que me lleva a mí a plantear esta comunicación es una preocupación de índole terminológico. Hay una confusión, entiendo, tremenda. Yo leo la literatura y encuentro que se usa indistintamente lo de colaborativo y no termino nunca de entender a qué se está haciendo referencia. Por un lado, hay autores que cuando se refieren a los fenómenos colaborativos, vinculándolo a la economía colaborativa, el colaborativo en definitiva exige en la esencia que no haya ánimo de lucro. Es decir, estamos pensando que no exista lucro, cosa que vemos y hemos desarrollado en el tema de la vivienda, uso turístico y los modelos que tantos quebraderos de cabeza están dando a los juristas. Esto pues está fuera de... Es otro escenario, es un escenario comercial o mercantil, si queréis, o de consumo también. Ahora bien, partiendo de eso, a mí sí que me fascina otro término que encuentra una difícil traducción al castellano, más allá de la colaboración, y aquí viene de nuevo la confusión. El término es el cohousing. Yo esta mañana me he sorprendido muy gratamente viendo desde la intervención de Barcelona, cuando hablaba del cohousing, ¿no? Y aparecía en la diapositiva, si mal no me confundo, sobre cohousing. Claro, me ha interesado mucho. Yo planteo la comunicación en los términos de examinar y comparar estos dos conceptos, estas dos ideas. ¿Qué es cohousing? Realmente, ¿qué es cohousing? El origen, todos sabemos, no es una cultura, no es algo autóctono español, es algo heredado de los países nórdicos. De hecho, se conoce como el modelo Andel, el modelo de los países escandinavos, y es un modelo que implica una mentalidad de compartir y una mentalidad del uso compartido. Traducir cohousing por covivienda a mí me resulta extraño. Claro, buscar una fórmula de hacerlo viable jurídicamente en nuestro sistema exige poner en común todas las herramientas que tenemos en la actualidad, pero aún así, y voy a casi a conclusiones, voy a contar muchas cosas, pero voy muy rápido, son insuficientes. En mi proyección yo entiendo que todavía no hemos llegado a madurar suficientemente la figura del cohousing en nuestro sistema. En su lugar hemos introducido el término colaborativo, vivienda colaborativa, alojamiento colaborativo, para referirnos a algo que no es colaborativo y que en muchos casos ni siquiera es vivienda, en el sentido del fin habitacional al que va dirigida el alojamiento, si queremos llamarlo así, de carácter colaborativo. Se me ocurren ideas en sinergia con esto. Pues se habla de la vivienda peer-to-peer, se habla de vivienda cuando vamos pensando en colectivos vulnerables, porque uno de los grandes claves que está en la base de todo esto es que buscamos favorecer siempre a aquel que más lo necesita, y en ese colectivo vulnerable lógicamente entrarían pues aquellos modelos de grupos de población que tradicionalmente han querido acogerse en otros países, en otros lugares, a este fenómeno del cohousing, como son las personas mayores. Por tanto, la senior cohousing. Pero no solamente es sino que la ventaja que aportaría este modelo de covivienda, si queremos llamarlo así, o de realmente vivienda colaborativa, podría permitir un intercambio o un uso intergeneracional. Es decir, existen dos grandes modelos en el desarrollo de la evolución de la figura en muchos países, y conforme puede llegar a traducirse en España, va a implicar justamente lo contrario del fenómeno que el alojamiento, el que llamamos colaborativo, está provocando, puede provocar desde el punto de vista de la gentrificación residencial. Es decir, estamos hablando de dos figuras, una base en el sentido centrífugo y otra base en el sentido centrípeta, si me permitís la comparativa. En unas estamos expulsando a la población del centro de la ciudad, en otras estamos rehabilitando usos en el centro de la ciudad, consiguiendo que inclusive haya un intercambio intergeneracional en el uso de la vivienda. Los problemas jurídicos, ya digo, hay muchas cosas que podía contar, pero los problemas jurídicos que a mí se me plantean es cómo materializar, cómo gestar esto, cómo ponerlo en marcha. La introducción del proceso de cooperativa, ya no quiero ni estoy siguiendo la presentación ni nada, pero que era inevitable. Bueno, bien. La novedad aquí está en el modelo de cooperativa. Nosotros no estamos acostumbrados, no hemos habituado tradicionalmente en el gran fracaso, entre comillas, si me permitís, del modelo tradicional de cooperativas de vivienda, que han tenido su peso significativo a lo largo de la historia, pero todos sabemos que pues, no fueron más allá de permitir abaratar los costes en el acceso a una vivienda que al final seguía siendo pues de comunidad entre todos. La diferencia
aquí estriban que se trata de una cooperativa de cesión del uso de la vivienda. Eso, si se analiza la legislación o la normativa existente a nivel autonómico y todo lo que queramos ver, es perfectamente viable y posible sin necesidad de introducir una reforma sustancial en la regulación del régimen cooperativo. Es decir, no estamos hablando de que hubiera que reformar la legislación de cooperativas para dar entrada a esta figura. Para nada. Esto entraría tal cual. El gran problema que se plantea aquí es los problemas de gestión de una figura que implica no solamente la cesión del uso de la vivienda, sino además un cambio de cultura, en tanto que, no sé si debiera haber empezado por ahí, la cosa implica tener espacios comunes, no solamente el acceso al bien concreto de la vivienda, sino que se puedan compartir elementos que son de uso y de necesidad común, lo cual conecta, por otro lado, con otra gran deficiencia de nuestra interconexión urbanismo-vivienda y, además, yo añado otra patita más, otro aspecto más, servicios sociales. La vivienda con provisión de servicios sociales. Yo he estado examinando toda la legislación en materia de servicios sociales y cómo abordan cosas clásicas como la vivienda tutelada, por ejemplo, para mayores y estas historias, y no termina ninguna de dar una respuesta que quizás, y ahí va mi propuesta, y ya con eso concluyo, y me he eliminado muchas cosas aquí, porque había el tema de los prosumidores, consumidores y todas estas cosas, la profesionalización. Pero bueno, en suma, lo que yo abogo es por revitalizar una figura, primero, reconducir terminológicamente el problema, aquí hay un problema conceptual inclusive. Segundo, recuperar un modelo que puede tener bastante utilidad en nuestro ordenamiento jurídico y hacer una propuesta seria por abordar los procesos de cohousing, dándole el nombre que queramos darle, para conseguir que la gestión sea eficiente y permita no solamente la integración intergeneracional, que es la que ha tenido mayor éxito o mayor fracaso, sino una opción válida para las personas mayores que estamos en un proceso de envejecimiento activo, en un procedimiento de envejecimiento poblacional. Yo no sé si me ha ajustado más o menos. Más o menos. Vamos a ver, partimos de una constatación de que la vivienda en propiedad fue la causante en nuestro ordenamiento de la crisis y su principal damnificada. Partimos de que vamos a ir a hacer unas propuestas que, por supuesto, de ley referenda que el legislador no va a acoger, pero que la única forma de cambiar la situación y que no se vuelvan a cometer los errores del pasado, hay cierto consenso de que habría que adoptarlas. Vaya por delante que yo me decanto fundamental, a pesar de que los planes de vivienda fomentan la rehabilitación y la vivienda en alquiler, la vivienda en propiedad fue uno de los pocos colchones durante esta crisis, es evidente, y que es mucho mejor, hay estudios comparados con el ordenamiento alemán, es mucho mejor, presenta menos riesgos de exclusión social la vivienda en propiedad. Pero, ¿por qué llegamos a la crisis? Y esquemáticamente, ¿por qué hubo una burbuja cuando no había ni factores demográficos, de rentas había aumentado en los años anteriores, en el caso español estoy hablando, el suelo se había hecho la mayor liberalización, el suelo ya sabéis que siempre a los urbanistas se le acusa y siempre se intenta incidir sobre el precio del suelo, siempre se dice que hay correlación entre suelo y vivienda, es verdad que en algunas ciudades llegó a suponer el 40 al 60%, pero hay análisis económicos que dicen que correlación no implica causalidad. Es decir, sube el suelo porque sube la vivienda, a veces, no a la inversa. No siempre está demostrado que a la inversa. Y de todas formas, la burbuja no se sostenía en los fundamentales. ¿Por qué hubo burbuja? Fundamentalmente porque hubo mucha liquidez de crédito. Fueron los factores financieros los más importantes. Si nos fijamos en Estados Unidos, donde arrancó o donde se originó la burbuja, había un objetivo transversal, tanto de los gobiernos republicano como demócrata, de aumentar sustancialmente los porcentajes de vivienda en propiedad. Era una política compartida, transversal. Para ello se involucró a las agencias federales que habían surgido cuando el New Deal y la crisis del 29. Y paradójicamente estas agencias que se hicieron para subvenir la crisis del 29 colaboraron a la crisis del 2008. La democratización del acceso a la vivienda ocasionó al final
el problema contrario. ¿Por qué? Porque no se evaluaba la solvencia nunca, porque el sistema funcionó mientras la garantía, el colateral, que dicen los economistas, siguiera subiendo. Poco importaba que el deudor pudiera devolver el crédito, siempre que subiera el precio del bien, y funcionó durante muchísimo tiempo, hasta que, por la crisis de las titulizaciones, se secó en seco el crédito y los precios dejaron de subir. En el modelo español tenemos dos instrumentos de tener liquidez. El acceso al euro fomentó que los bancos españoles tuvieran mucha liquidez, acudieran a los mercados internacionales, y tenemos dos instrumentos del mercado, la ley del mercado hipotecario, o de regulación del mercado hipotecario, es la ley 2 de 1981 de regulación del mercado hipotecario, y regula fundamentalmente las cédulas y los bonos y las titulizaciones. Las cédulas son un instrumento de máxima garantía, con calidad crediticia próxima a la deuda de los estados. Ya sabéis que es primera hipoteca inscrita y no se puede dar un préstamo por encima del 80% del valor de tasación. En la titularización hay dos modalidades, que son las participaciones hipotecarias, que son unos instrumentos de máxima calidad. Sin embargo, tenemos otro instrumento, que son los certificados de transmisión de hipoteca, que ya no se garantiza la misma seguridad que en las cédulas y en las participaciones hipotecarias. Las titulaciones se instrumentan ante un vehículo de finalidad especial, aislado jurídicamente de la entidad originadora del banco, que transmite a ese vehículo tituliza y se financia así, vende bonos en el mercado, y los tenedores de esos bonos se retornan su inversión a través de los rendimientos que van produciendo las hipotecas. ¿Por qué hubo el problema español? Por la gran dependencia de la financiación internacional. Los bancos españoles tuvieron que acudir a los países de Centro Europa a financiarse. En el momento que se llegó el crédito, se colapsó absolutamente el mercado financiero español. Lecciones para el pasado, para el futuro. ¿Hemos aprendido algo? Absolutamente nada. Y en el momento en el que se vuelva a dar las situaciones de burbuja, volveremos a cometer los errores. Ha habido actuaciones en materia de capitalizaciones. La introducción en la normativa española y en la europea de lo que se llama Basilea III, que aumenta los índices de capitales propios. Pero no se mejoró nada en el otro tema, en el tema de, ahora mismo se está transponiendo la Directiva 2014-17 sobre sobre crédito inmobiliario, y las perspectivas son de lo más nefastas. Por otra parte, hay que redefinir, y ahí concluyo, la responsabilidad hipotecaria. Mientras las entidades financieras no asuman parte del riesgo de crédito, o a través de la titulización se originen títulos para distribuirlos en el mercado y ellos no soporten el impago, sino que lo soporten los tenedores de los bonos, mientras las entidades no soporten parte del riesgo de crédito, no se evitará la burbuja. Conclusiones. ¿Se restringirá el crédito? Claro que se restringirá el crédito. Efectivamente, estamos dificultando el acceso a la vivienda a personas que no puedan ahorrar el 20%, pero no se pueden dar créditos hipotecarios más allá del 80% del valor de tasación. Y los bancos o asumen que no pueden dar hipotecas por más del 80%, y tendremos que ir al 671, a la hipotecaria o la dación en pago, y igualar los valores de tasación a los valores de ejecución. Tienen que igualarse la tasación a lo que se adjudique y acabar con las ejecuciones, con lo que estamos en los juzgados todo el día, con las ejecuciones posteriores. Estamos en una situación absolutamente de impasse. Si os leéis las estadísticas del Consejo, esto parece que estamos en los mundos de Yuppie y ya no hay ejecuciones hipotecarias. Todo mentira. Estamos pendientes de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que presentó el Tribunal Supremo, que presentó un juzgado de Santander y un juzgado de Fuenlabrada, que dice, las conclusiones del abogado general, que en el momento que hay una cláusula abusiva, como es la de vencimiento anticipado, no se puede integrar esa cláusula. No se puede seguir con la ejecución, como había dicho el Tribunal Supremo. Conclusión. Hay que hacer partícipes de la responsabilidad, hay que redistribuir la responsabilidad entre el deudor y el acreedor. Mientras no se haga esto, volveremos a generar otra burbuja. Muchas gracias.